Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom familia, Laila Tov. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba Kadosh, esté con todos ustedes. Qué gozo y privilegio es reunirnos nuevamente alrededor de la palabra viva de Adonai, nuestra Torá, para escudriñar sus profundidades y encontrar en ella la luz radiante de nuestro Mashiach Yeshua. Esta semana nos adentramos en la porción número 17, llamada Yitro, que se encuentra en el Sefer Shemot, capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 26 inclusive. Esta porción es monumental, mis hermanos, pues marca un punto de inflexión en la historia de Israel. Y de hecho, en la última historia de la redención. Contiene la visita del suegro de Moshe, Yitro, conocido, un gentil que reconoce la grandeza del Adonai de Israel. La sabia organización del sistema judicial de Israel también, y el evento culminante, la entrega de los Aseret Hadibrot, las 10 palabras, o conocidos también como los 10 mandamientos, dados en el monte Sinaí, en medio de una teofanía sobrecogedora, ¿verdad? La porción Yitro comienza con la llegada de Yitro, precisamente, el sacerdote de Madián y suegro de Moshe, al campamento de Israel, que estaba ubicado en ese momento en el desierto, cerca del monte de Adonai. Viene trayendo a Tzipora, la esposa de Moshe, y a sus 2 hijos, Gershom y Eliezer. Yitro escucha todo lo que Adonai ha hecho por Moshe y por su pueblo Israel, como que los libró de Egipto, ¿verdad? Lleno de gozo, entonces bendice a Adonai, reconociendo, como dice Shemot 18:11, que ahora se dice que Adonai es más grande que todos los dioses, y ofrece holocaustos y también ofrece sacrificios. Al día siguiente, Yitro observa cómo Moshe se sienta a juzgar al pueblo desde la mañana hasta la noche. Con sabiduría práctica, le aconseja delegar autoridad, estableciendo líderes sobre grupos de 1000, de 100, 50 y de 10. Hombres capaces, temerosos de Adonai, veraces y que aborrezcan la ganancia deshonesta, para juzgar los asuntos menores, reservando solo los casos más difíciles para Moshe. Moshe entonces escucha y aplica este consejo. Luego Israel llega al desierto de Sinaí y acampa frente al monte. Adonai llama a Moshe desde la montaña y le propone un pacto. Si Israel obedece su voz y guarda su pacto, serán su especial tesoro, su segulá, entre todos los pueblos, un reino de sacerdotes, Mamlechet Kohanim, y una nación santa, Goy Kadosh, que está escrito esto en Shemot 19, 5, 6. Entonces el pueblo acepta unánimemente todo lo que Adonai ha dicho. Y dice además, lo que Adonai ha dicho, nosotros lo haremos. Amén. Adonai instruye a Moshe para que prepare al pueblo durante 3 días. Deben consagrarse, deben lavar sus vestiduras y establecer límites alrededor del monte, pues la presencia de Adonai descenderá sobre él. Al 3er día, en medio de truenos, relámpagos, una densa nube y un sonido de shofar muy fuerte, Adonai desciende sobre el monte Sinaí en fuego. La montaña humea y tiembla violentamente. Desde esa manifestación de gloria y poder aterradores, ¿verdad?, Adonai proclama las 10 palabras, conocidos como los 10 mandamientos. El pueblo, aterrorizado por la experiencia directa de la presencia divina, imagínense eso, ¿verdad?, pide a Moshe que él sea el intermediario. En Shemot 20:19 dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Adonai con nosotros, no sea que muramos, le dice, ¿verdad? Eso también está escrito en Hebreos 20:16. Moshe les asegura que Adonai ha venido para probarlos, para que su temor
esté ante ellos, a fin de que no pequen, ¿verdad? La parashá concluye con instrucciones sobre la construcción de un altar sencillo, sin piedras labradas ni gradas, enfatizando la santidad y la humildad requeridas en la adoración, ¿verdad? Desde un contexto histórico, podemos decir que Israel estaba recién liberado de la esclavitud física en Egipto. Está ahora en el desierto, caminando a la tierra prometida, pero la redención física debe ir acompañada de una redención espiritual y nacional, ¿verdad? Están siendo formados como un pueblo del pacto de Adonai. La entrega de la Torá en el Sinaí es el acto fundacional de Israel, como nación bajo el gobierno directo de Adonai. Es el matrimonio entre Adonai y su pueblo, ¿verdad? El contexto es de transición, de la esclavitud a la libertad, ¿verdad? De ser una multitud a ser una nación santa, de la dependencia de Egipto a la dependencia total de Adonai. Esta porción, mis amados hermanos, está saturada de significado mesiánico. La figura de Moshe como mediador entre Adonai y el pueblo prefigura de manera poderosa a Yeshua HaMashiach, nuestro único mediador perfecto, como está escrito en 1 Timoteo 2:5. La incapacidad del pueblo para acercarse directamente a Yud-Heh-Vav-Heh, debido a su santidad, resalta nuestra necesidad de Yeshua, quien nos da acceso al Padre, ¿verdad? Como está escrito en Hebreos 10, del 19 al 22. La Torá dada en Sinaí, aunque santa, justa y buena, revela, mis hermanos, el pecado y la necesidad de un corazón nuevo. Algo que solo se logra a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, dado por Yeshua, ¿verdad?, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Pueden leer esto en Jeremías 31, del 31 al 34, y también pueden leer Ezequiel 36, 26 al 27. Hermanos amados, las 10 palabras son el fundamento moral del reino de Adonai. Y Yeshua no vino a abolirlas, sino a cumplirlas y a escribirlas en nuestros corazones, ¿verdad? Yitro, el gentil que reconoce a Yud-Heh-Vav-Heh, es un hermoso anticipo de la inclusión de las naciones en el plan redentor de Adonai a través del Mashiach. Amados hermanos, en esta serie semanal llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, mis amados hermanos, este es un buen momento para motivarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano sus cuadernos de apuntes, sus escrituras, y juntos comencemos esta hermosa lectura y reflexión de esta hermosa parashá. Amén. Les pido también que puedan compartir este video, darle me gusta, así nos ayudan como canal. Perfecto, vamos entonces a la Torá de Adonai. Vamos a leer el versículo 18:1. Bien, dice: Ahora Yitro, el sacerdote de Madián, el suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo, como Adonai había sacado a Israel de Egipto. Hermanos, este versículo establece la premisa de la visita de Yitro. La fama de los actos poderosos de Adonai se había extendido. Amén. Yitro, un líder religioso gentil, escucha el informe de la redención de Israel. Esto demuestra que los milagros del Éxodo no fueron eventos secretos, sino testimonios públicos del poder y la fidelidad de Adonai. Espiritualmente destaca el poder del testimonio oído, ¿verdad? La fe, hermanos, viene por el oír, y el oír por la palabra de Adonai. El testimonio de las obras de Adonai a través de Yeshua también se extendió, llevando a muchos, tanto judíos como gentiles, a la emuná. Yeshua mismo dijo que las obras que él hacía daban testimonio de él. Adonai se revela a través de sus actos poderosos en la historia. Su plan de redención no es solo para un grupo exclusivo, ¿verdad?, sino que su fama está destinada a alcanzar a todas las naciones. El testimonio fiel de lo que Adonai ha hecho es una herramienta poderosa para atraer a otros a reconocer su grandeza. Amén. Vamos entonces ahora nuevamente a la Torá
Y leamos el capítulo 18 del 8 al 11. Entonces dice: Moshe dijo a su suegro todo lo que Elohim había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las vicisitudes que habían sufrido mientras viajaban y cómo Adonai los había rescatado. Yitro se regocijó por todo el bien que Adonai había hecho por Israel, por haberlos rescatado de los egipcios. Yitro dijo: bendito sea quien te ha rescatado de los egipcios y Faraón, quien ha rescatado al pueblo de la tiranía de los egipcios. Ahora yo sé que Adonai es más grande que todos los otros dioses, porque él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Ahora he sabido que Adonai es más fuerte que todos los dioses, porque por la misma razón por la cual a los egipcios malvadamente habían castigado a Israel, ahogándolos en el mar, sobre ellos llegó el castigo al ser castigados en el mar. Amén. Hermanos amados, esta es la confesión de fe de Yitro, ¿verdad? Después de escuchar el relato detallado de Moshe y ver la evidencia de la liberación, Yitro, un sacerdote pagano, declara la supremacía de Israel, de Adonai de Israel, ¿verdad? De nuestro Abacadosh. Su emuná se basa en la evidencia de la victoria de Adonai sobre los dioses de Egipto y la arrogancia de Faraón. Es un momento crucial, mis hermanos, de reconocimiento de la soberanía divina por parte de un no israelita. Esta confesión prefigura la confesión fundamental del creyente en Yeshua. Romanos 10:9 nos dice que si confiesas con tu boca que Yeshua es Adonai y crees en tu corazón que Elohim le resucitó de entre los muertos, entonces, ¿qué nos dice este versículo? Serás salvo. Amén. También apunta, hermanos, al cumplimiento de la profecía de que toda rodilla se va a doblar y que toda lengua va a confesar que Yeshua HaMashiach es Adonai para la kabod, la gloria de nuestro Abacadosh, ¿verdad? Como dice Filipenses 2:10-11. Hermanos amados, Adonai se deleita en revelarse a aquellos que tienen un corazón abierto, sin importar su origen. Su poder se manifiesta especialmente al humillar la soberbia humana y la idolatría. Esta confesión de Yitro nos recuerda que el conocimiento de Adonai no es meramente intelectual, ¿verdad? Sino una profunda convicción del corazón basado en la experiencia de su poder y de su redención. Amén. Bien, retornemos a la Torá. Shemot 18, 14 al 18. Cuando el suegro de Moshe vio todo lo que estaba haciendo al pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces al pueblo? ¿Por qué te sientas ahí solo, con todo el pueblo parado alrededor de ti desde la mañana hasta la noche? Moshe respondió a su suegro: es porque el pueblo viene a mí para buscar el consejo de Elohim. Cuando sea que ellos tienen una disputa y vienen a mí, yo juzgo entre una persona y otra, y yo explico a ellos las leyes y enseñanzas de Elohim. El suegro de Moshe le dijo a él: lo que estás haciendo no es bueno. De cierto te agotarás del todo, y no solo tú mismo, pero este pueblo aquí está contigo también. Es mucho para ti. No lo puedes hacer solo por ti mismo. ¿Ven? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que Yetro observa la carga insostenible que Moshe está llevando sobre sus hombros, ¿no? De todo el pueblo. Su consejo es práctico, ¿verdad? Y además espiritualmente sabio. Reconoce los límites humanos y la necesidad de compartir responsabilidades para evitar el agotamiento y asegurar que la justicia sea administrada eficientemente, ¿verdad? Esto resuena, hermanos, con el principio de compartir las cargas dentro de la Kehilá, ¿verdad? Dentro de nuestra asamblea, de nuestra comunidad, de nuestras congregaciones. Yeshua mismo modeló la delegación al enviar a sus discípulos, ¿verdad? Además, nos invita a ir a Él cuando estamos trabajados y cargados, ¿verdad? Prometiéndonos descanso, como está escrito en Mateo 11, 28, 30. Lo cual implica también aprender a manejar nuestras cargas
sabiamente, no llevando solo lo que debe ser compartido o delegado, ¿verdad? El modelo de liderazgo del nuevo pacto también enfatiza la pluralidad de los líderes, ancianos, diáconos, ¿verdad? Hermanos amados, Adonai diseñó a su pueblo para funcionar como un cuerpo, ¿verdad? Donde cada miembro tiene un rol y donde las cargas se comparten, reconoce nuestras limitaciones humanas y provee sabiduría, a veces a través de otros, incluso inesperadamente, como es el caso de Jethro, para organizar su pueblo de manera sostenible y saludable, ¿verdad? El servicio a Adonai no debe llevar el agotamiento destructivo, sino a un yugo fácil y una carga ligera, ¿verdad? Cuando se lleva en dependencia total de Él. Y además, mejor si lo hacemos en comunidad, ¿verdad? Shemot 18, 18, 21. De cierto, te agotarás del todo, y no solo tú mismo, pero este pueblo aquí, contigo también. Es mucho para ti, no lo puedes hacer solo por ti mismo. Así que escucha ahora lo que yo tengo que decir. Yo te daré algún consejo y Elohim estará contigo. Tú debes representar al pueblo delante de Elohim y tú debes traer sus casos a Elohim. Tú también debes enseñarles las leyes y las enseñanzas y mostrarles cómo deben vivir sus vidas y qué trabajo deben hacer. Pero debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes que son temerosos de Elohim, honestos e incorruptibles, que odien el orgullo para ser sus jueces a cargo de miles, cientos, 50 y 10. Bien. Jethro no solo sugiere delegar, sino que establece criterios claros para seleccionar a estos líderes, ¿verdad? Les dice, deben ser capaces, Hayil en hebreo, fuertes, valientes, temerosos de Adonai, es decir, reverentes, conscientes de su autoridad. Tienen que ser veraces, es decir, tienen que ser íntegros y confiables, ¿verdad? Y que odien el soborno o la ganancia injusta. Deben ser entonces incorruptibles. Estos criterios priorizan el carácter moral y espiritual sobre otros factores, ¿verdad, hermanos? Estos requisitos son paralelos a las calificaciones para los líderes, es decir, para los obispos, los ancianos, etc., dentro de nuestras quejilás, ¿verdad? En el Brit Hadashah enfatizan la irreprensibilidad, la sobriedad, la prudencia, el dominio propio, la hospitalidad, la aptitud para enseñar, ¿verdad? La honestidad, no ser codiciosos de ganancias deshonestas, etc. Todo esto que les acabo de mencionar lo pueden encontrar en 1 Timoteo 3, del 1 al 13, y Tito 1, 5 al 9. Yeshua mismo, mis amados hermanos, es el modelo perfecto del líder con todas estas cualidades y muchas más todavía, por supuesto, ¿verdad? Adonai se preocupa profundamente por la justicia y la integridad en el liderazgo de su pueblo. El carácter es fundamental. Los líderes deben reflejar el carácter de Adonai mismo. El temor de Adonai es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios 9:10, y la base de un liderazgo justo y eficaz. La aversión a la avaricia es crucial porque el amor al dinero es la raíz de muchos males. Amén. Shemot 18, 24, 25. Moshe prestó atención al consejo de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Moshe escogió hombres competentes de todo Israel y los dio por cabezas del pueblo a cargo de 1000, de 100, de 50 y de 10. Amén. Bien. Moshe, con este acto, demuestra humildad y sabiduría al escuchar y aplicar el consejo de su suegro, ¿verdad? No se aferra al poder ni al control total, sino más bien que implementa la estructura de liderazgo sugerida, seleccionando hombres según los criterios establecidos, ¿verdad? Esto marca el inicio de una organización judicial y administrativa formal en Israel.
Vemos un paralelo en la elección de los 7 diáconos en Hechos 6 del 1 al 6, los apóstoles enfrentando una carga administrativa creciente, ¿verdad? Por ejemplo, la queja sobre la distribución a las viudas, delegaron esta tarea a hombres de buen testimonio, llenos del Ruach HaKodesh y con sabiduría, ¿verdad? Para poder dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. De hecho, Yeshua mismo escogió a sus 12 talmidim después de una noche de oración, estableciendo el fundamento del liderazgo de su comunidad, ¿verdad? Adonai, mis amados hermanos, obra a través de estructuras ordenadas y líderes designados. La humildad para recibir consejo y la sabiduría para implementarlo son marcas de un buen líder según el corazón de Adonai. La delegación efectiva, basada en la elección de personas calificadas, es esencial para la salud y el crecimiento del pueblo de Adonai. Amén. Shemot 18:27. Entonces Moshe dejó a su suegro, que su suegro se fuera, y fue a su propio país. Bien, aquí vemos que Yitro, habiendo cumplido su propósito de reunir a la familia de Moshe, adorar a Adonai, dar consejo sabio, ¿verdad?, regresa a su hogar. Su visita fue significativa, pero temporal. Este versículo, amados hermanos, puede recordarnos las idas y venidas en el ministerio. Personas entran en nuestras vidas o ministerios por una temporada para cumplir un propósito específico de Adonai, como por ejemplo Ananías con Shaul, con Pablo, ¿verdad? Ese relato lo vemos en Hechos 9, 10 al 19. Y luego continúan su propio camino. También nos recuerda que aunque Yitro reconoció, ¿no es verdad?, a Adonai, su llamado principal permanecía en su propia tierra, aunque hay tradiciones que sugieren que él o sus descendientes se reunieron en Israel más adelante, mucho más tarde. En el Brit Hadashah vemos a los apóstoles y misioneros viajando, cumpliendo tareas, ¿verdad?, y moviéndose a otros lugares según la guía del Ruach, ¿no es verdad? Adonai, mis hermanos, orquesta encuentros y relaciones para sus propósitos divinos. Debemos estar abiertos a recibir sabiduría y ayuda de fuentes muchas veces inesperadas. Y también saber discernir cuándo una temporada de colaboración o influencia ha concluido. Cada persona, además, tiene un lugar y un llamado dentro del plan soberano de Adonai. Amén. Bien. Shemot 19, del 1 al 5. En el tercer mes, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el mismo día ellos vinieron al desierto del Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron a la estepa, al desierto de Sinaí. Ellos acamparon en la estepa, al oriente del monte acampó Israel. Moshe subió a Elohim y Adonai lo llamó desde el monte. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que yo hice a los egipcios y cómo yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro bien amado, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanos amados, este es el corazón de la propuesta del pacto del Sinaí. Adonai ofrece a Israel una relación única y privilegiada. La condición es la obediencia, ¿verdad? El resultado es ser su segulá, su posesión preciada y además particular, distinguida de entre todas las naciones que en última instancia le pertenecen a él. Pedro, Kefa, aplica directamente este concepto a los creyentes en Yeshua, tanto judíos como gentiles. Primera de Pedro
2.9 dice: ustedes son linaje escogido de Adonai, los Kohanim al servicio del rey en su reino. Nación Kadosh, pueblo redimido, nos dice, para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Amén. Entonces, hermanos, nuestra condición de especial tesoro, ¿verdad?, se realiza plenamente a través del emuná en Yeshua y la morada del Ruach HaKodesh, quien nos capacita para oír su voz y guardar el nuevo pacto. Yeshua es quien nos compró para Adonai con su sangre, ¿verdad? Es que Adonai anhela, mis hermanos, una relación íntima y especial con su pueblo. Aunque toda la tierra es suya, ¿verdad? Él elige soberanamente un pueblo para ser su posesión particular. Esta elección, mis amados hermanos, no se basa en méritos propios, sino en su gracia y amor. La obediencia no es para ganar el favor, sino la respuesta amorosa a la gracia ya ofrecida y la condición para experimentar la plenitud de esa relación pactada, ¿verdad? Shemot 19:6. Y ustedes serán un reino de Kohanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Bien, acá vemos que Adonai define la vocación de Israel. Ser un Mamlechet Kohanim, un reino donde todos sus ciudadanos tienen una función sacerdotal de mediación y representación de Adonai entre las naciones. Y además nos dice un Goy Kadosh, una nación separada, consagrada para Adonai, distinta en su forma de vida. Este es el propósito de su segulá. Como escuchamos en la lectura de 1 de Pedro 2.9, esta identidad se transfiere y se cumple en la Kehilá mesiánica, ¿verdad? En Yeshua, todos los creyentes somos hechos reyes y sacerdotes para Adonai, nuestro Padre, ¿verdad? Como está escrito en Apocalipsis 1.6, 5 y 10 también. Tenemos acceso directo a Adonai a través de Yeshua, nuestro gran sumo sacerdote, y estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Adonai por medio de quien, de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Como la alabanza, las buenas obras y el compartir. También somos llamados a la santidad, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 15, 16 nos dice que seamos santos porque Él es santo, reflejando el carácter de Adonai en un mundo caído, ¿verdad? Hermanos amados, el plan de Adonai siempre ha sido tener un pueblo que le represente en la tierra, mediando su presencia y viviendo de acuerdo a su santidad. Este llamado es un gran privilegio y una enorme responsabilidad. Implica vivir de manera diferente al mundo, ¿verdad? Dedicados a Adonai y a su servicio, siendo luz para todas las naciones. Amén. Bien, retornemos a la Torá. Shemot 19, 7 y 8. Moshe mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras que Adonai le había ordenado decir. Todo el pueblo, respondió como uno. Dijeron, todo lo que Adonai ha dicho, nosotros haremos. Moshe reportó las palabras del pueblo a Adonai. Hermanos amados, esta es la aceptación formal y unánime, ¿verdad?, del pueblo a la propuesta del pacto. Ese pacto propuesto por nuestro Abba Kadosh. Expresan su voluntad de obedecer todos los términos. Es un momento de compromiso colectivo. Aunque la historia posterior nos va a mostrar la fragilidad de esa promesa humana, ¿verdad? Esta respuesta entusiasta, pero humanamente insuficiente, resalta la necesidad del nuevo pacto, donde la Torá no está solo en tablas de piedra, sino escrita en el corazón por el Ruach HaKodesh. Eso lo vamos a leer, pueden leerlo, anótenlo, en Jeremías 31-33, un versículo muy conocido, y 2 Corintios 3:3. Hermanos, la obediencia verdadera y sostenida no proviene de la fuerza de voluntad humana, sino de la obra transformadora del Ruach HaKodesh en aquellos que han confiado en Yeshua.
De hecho, Yeshua mismo modeló la obediencia perfecta. Hechos 10, 7 al 9 nos dice: he aquí que vengo, oh Adonai, para hacer tu voluntad, ¿verdad? Adonai desea una respuesta voluntaria y comprometida de su pueblo. Sin embargo, Él conoce nuestra debilidad. No se le escapa nada a Él, ¿verdad? La historia de Israel sirve como una advertencia sobre la confianza en la propia capacidad para cumplir la voluntad de Adonai. Nuestra única esperanza, mis hermanos, para la obediencia genuina radica en su gracia capacitadora a través de Yeshua y de Ruach HaKodesh, ¿verdad? Amén. Vamos ahora a Shemot 16, 16. En la mañana, dice, del tercer día, hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Bien. Acá se describe el inicio de la aterradora manifestación de la presencia de Adonai en el monte Sinaí. Los fenómenos naturales como truenos, relámpagos, nube densa, terremoto, ¿verdad? Implícito en el estremecimiento del pueblo y además sobrenatural, ¿verdad? El sonido del shofar que además dice que crecía en intensidad, ¿verdad? Crea una atmósfera de temor reverencial, ¿verdad? Y de un poder abrumador. Esto subraya la majestad, la santidad y la trascendencia de nuestro Abacadosh. Esta teofanía contrasta, ¿verdad?, con la venida del Ruach HaKodesh en Shavuot, conocido también como Pentecostés, que ocurrió 50 días después de la Pascua de Yeshua, ¿verdad? Tal como Sinaí ocurrió aproximadamente 50 días después del Éxodo. En Hechos 2 hubo un estruendo como el viento recio, ¿verdad?, y lenguas como de fuego, pero el resultado fue el empoderamiento para hablar las maravillas de Adonai, ¿verdad? No el terror que más bien marca una distancia. Sin embargo, la majestad de Adonai sigue siendo relevante, ¿verdad? La segunda venida de Yeshua también será acompañada por señales cósmicas y el sonido de la trompeta de Adonai. Hechos 12, 18 y 19 compara la experiencia aterradora de Sinaí con el acceso gozoso, es verdad, al monte Sión celestial a través de Yeshua. Pero advierte que nuestro Adonai sigue siendo fuego consumidor, ¿no es verdad? Entonces, acá Adonai es un Adonai de majestad y poder infinitos. Su santidad es tan pura, ¿verdad?, que su presencia directa es abrumadora para la humanidad pecadora. La teofanía de Sinaí tenía el propósito de inculcar un temor saludable de Adonai, un profundo respeto por su autoridad y su palabra, ¿verdad? Nos recuerda que no debemos acercarnos a Adonai con ligereza, ¿verdad? Aunque en Yeshua tengamos confianza para entrar en su presencia. Amén. Bien. Vamos a Shemot 20 y vamos a leer el versículo 1. Y Elohim Aleph Tav habló enfáticamente todas estas palabras diciendo. Bien. Este breve versículo es trascendental, mis amados hermanos. Marca el inicio de la proclamación divina y directa de los Aseret HaDivrot, las 10 palabras o 10 mandamientos. Es decir, no es Moshe hablando, sino Adonai mismo. Estas palabras son el fundamento ético y espiritual del pacto, revelando el carácter de Adonai y su voluntad para su pueblo. Hermanos amados, Yeshua es la palabra, la Dabar de Adonai, hecha carne, ¿verdad? Como dice Yohanan 1 del 1 y 14. Él no vino a abolir la Torá o los profetas, sino a revelarnos la interpretación correcta y cumplirlas en plenitud, ¿verdad? Las 10 palabras, mis hermanos amados, son reafirmadas y profundizadas en las enseñanzas de Yeshua y también de los apóstoles, ¿verdad? Como vemos Mateo 5, 21 a 37, anoten los versículos
que le estoy dando. Mateo 5, 21, 37, Romanos 13, 8 al 10, Santiago 2, 10, 11. Bien, hermanos, la voz de Adonai que habló en Sinaí es la misma voz que nos habla hoy a través de su Hijo, de nuestro amado Yeshua. Adonai se comunica directamente con su pueblo. Su palabra es autoritaria, es decir, tiene mucha autoridad y fundamental para nuestras vidas. Estas 10 palabras no son sugerencias, sino la expresión de la voluntad de nuestro Creador, ¿verdad? Y Redentor, para que tengamos una vida en rectitud, en justicia y en amor, hacia Adonai y también hacia el prójimo. Son un reflejo del carácter inmutable de Adonai, ¿no es verdad? Bien. Shemot 22. Yo soy, dice, Adonai tu Elohim, quien nos sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Este, mis hermanos, es el preámbulo de las 10 palabras. Antes de dar cualquier ley, Adonai se identifica y recuerda su acto redentor. Él establece la relación yo soy Adonai tu Elohim, ¿verdad? Y el fundamento de la obediencia, es decir, la gratitud por la liberación. ¿No es verdad? Los mandamientos, hermanos amados, no son un medio para ganar la salvación, sino la respuesta adecuada a la salvación ya recibida. Este principio es central en el nuevo pacto. Nuestra obediencia a Yeshua y sus mandamientos, que resumen y cumplen la Torah, no es para ganar salvación, ¿no es verdad?, sino la respuesta de amor y gratitud por la redención que hemos recibido a través de su sacrificio en el madero. Yohanan 14:15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Hermanos, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte, ¿verdad?, para servir a Adonai en vida. Cuando Shaul, el apóstol Pablo, exhorta en Romanos 12:1, dice, así que hermanos, les ruego que, por las misericordias de Adonai, que presente sus cuerpos en sacrificio vivo, nos dice, ¿no?, santo y agradable a Adonai, que es nuestro culto racional. Hermanos amados, Adonai es un Adonai redentor. Su relación con su pueblo se basa en su gracia salvadora, ¿verdad? La obediencia fluye de una relación restaurada y agradecida. Los mandamientos son una guía para vivir como pueblo redimido, reflejando el carácter de nuestro Redentor y preservando la libertad que Él nos ha dado. Amén. Bien. Shemot 20, 18, 19. Todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido de shofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos temblaron, parados a la distancia. Ellos dijeron a Moshe, tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Adonai hable con nosotros o moriremos. Bien. La experiencia directa de la santidad y el poder fue demasiado aterrador, ¿verdad?, para el pueblo. Reconocieron la inmensa brecha entre la divinidad y su propia condición humana, que además era pecaminosa, ¿verdad? Su temor los llevó, mis hermanos, a pedir un mediador, alguien que pudiera estar entre ellos y Adonai, ¿verdad? Este clamor por un mediador encuentra su cumplimiento supremo en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador y hay un solo Adonai, ¿verdad?, que es Yeshua HaMashiach, es el mediador entre hombre y Adonai. Moshe, mis hermanos, fue un mediador fiel en su casa, ¿verdad? Pero Yeshua es el mediador de un pacto superior, como está escrito en Hebreos 3, del 1 al 6 y Hebreos 8:6. A través de la sangre de Yeshua, ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad?, como dice Hebreos 4:16, y entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, como está escrito en Hebreos 10:19. Esto era algo impensable para Israel en el Sinaí, ¿verdad?
La santidad de Adonai, hermanos amados, es real y requiere un mediador para que los pecadores puedan acercarse a él en temor del pueblo en Sinaí, aunque basado en el terror, contenía una verdad profunda sobre la necesidad de intermediación. Adonai, en su misericordia, mis hermanos, proveyó a Moshe temporalmente y en la plenitud de tiempo a su propio Hijo como el mediador perfecto y eterno, ¿verdad? Bien. Shemot 20, 22, 24 al 24. Elohim dijo a Moshe: aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y reportarás a los hijos de Israel. Ustedes mismos han visto que yo hablé con ustedes desde el cielo. No harán conmigo dioses de plata, ni serán dioses de oro para ustedes mismos. Para mí solamente necesitan hacer un altar de tierra. Sobre él ustedes sacrificarán sus ofrendas de ascensión, ofrendas de shalom, ovejas, carneros y reses, en todo lugar que yo cause mi nombre ser mencionado. Yo vendré a ustedes y los bendeciré. Amén. Entonces, inmediatamente después de la revelación de las 10 palabras, ¿verdad?, y la reacción temerosa del pueblo, Adonai da instrucciones para la adoración. Enfatiza, se dan cuenta, hermanos, la simplicidad, es decir, altar de tierra o piedras no labradas, como dice el versículo 25, y la centralidad de su nombre, su presencia, su carácter, donde su nombre sea invocado y recordado apropiadamente. Él promete venir y bendecir. Esto contrasta con la suntuosidad pagana y enfoca la adoración en la relación con Adonai, ¿verdad? No en la ostentación humana. Yeshua enseña que la verdadera adoración no está ligada a un lugar físico específico, como el Templo de Jerusalén o como el Monte Gerizim, por ejemplo, sino que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad, como reza Yohanan 4, 21 al 24. El lugar donde yo hice que esté a la memoria de mi nombre, dice Adonai, encuentra su máxima expresión en Yeshua, ¿verdad? Porque Él es el Immanuel, Él es el Elohim con nosotros. Donde 2 o 3 se congregan en su nombre, Él está en medio de ellos. Eso nos dice Mateo 18, 20, ¿verdad? Nuestros cuerpos, hermanos, son ahora templos de Ruach HaKodesh, y nuestras vidas deben ser sacrificios vivos, ¿verdad? La promesa de su presencia, de vendré a ti, y bendición continúa, mis hermanos amados, para aquellos que se reúnen y viven en su nombre. Adonai desea una adoración genuina y humilde, centrada en Él, y no en la elaboración humana. La simplicidad del altar prescrito apunta a que el acceso a Adonai no depende de la riqueza o habilidad humana, sino de su disposición a encontrarse con su pueblo. Él promete su presencia y bendición donde su nombre es honrado y es recordado. Esto nos llama a una adoración auténtica centrada en la persona y obra de Yeshua, quien es la memoria viva del nombre de Adonai. Amén. Hermanos amados, la Parashá Yitro nos ofrece lecciones vitales para nuestro camino de Emuná hoy, ¿verdad? Y para que la apliquemos en nuestras vidas. Nuestra Emuná, por ejemplo, fortaleciendo nuestra confianza en Yeshua como el Mashiach prometido, ¿verdad? Yitro llegó a la fe al escuchar lo que Adonai había hecho. Nuestra Emuná también se fortalece al escuchar y mediar en la palabra de Adonai y en los testimonios de su obra en la historia y en nuestras vidas. Debemos recordar constantemente la gran redención que tenemos en Yeshua, quien nos sacó de la esclavitud del pecado, ¿verdad? La experiencia del monte Sinaí, aunque aterradora, confirmó la realidad y el poder de Adonai. Aunque no vemos truenos y relámpagos físicos hoy, la obra de Ruach HaKodesh en nuestras vidas, las respuestas a la oración y la transformación de vidas alrededor nuestro, ¿verdad?, son evidencias poderosas y palpables que deben fortalecer nuestra emuná, en que Yeshua es quien dijo ser el Hijo de Adonai, el Mashiach, nuestro mediador perfecto, ¿verdad?
Nuestra emuná no debe ser superficial como la del pueblo que dijo todo lo que dices haremos y luego falló, ¿verdad? Debe ser una emuná que confía no en nuestra capacidad, sino en la fidelidad de Yeshua y el poder del Ruach para vivir la vida que Él nos llama a vivir. Contemplemos a Yeshua, mis hermanos, el autor y consumador de nuestra emuná. Debemos vivir en obediencia, viviendo los mandamientos como acto de amor y gratitud. La Torá encapsulada en las 10 palabras no es una carga impuesta, sino un regalo que nos guía a vivir en armonía con Adonai y con los demás. Comienza con el recordatorio de la redención, ¿verdad? Nuestra obediencia debe nacer de un corazón agradecido por la inmensa liberación que Yeshua nos ha dado. No obedecemos para ser salvos, sino que porque somos salvos obedecemos, ¿verdad? Yeshua resumió la Torah en amar a Adonai con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Las 10 palabras nos dan el cómo. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan cómo amar a Adonai. Exclusividad, adoración verdadera, reverencia a su nombre, descanso en él. Y los últimos 6, ¿verdad?, nos enseñan cómo amar al prójimo, honrar a los padres, valorar la vida, la fidelidad matrimonial, la propiedad, la verdad y el contentamiento, ¿verdad? Vivir en obediencia es caminar en el Ruach, en el Espíritu, permitiendo que Él produzca su fruto en nosotros, que es la evidencia de que la Torah está siendo escrita en nuestros corazones, ¿verdad? Es un acto diario de redimir nuestra voluntad a la suya por amor a aquel que nos amó primero. Pidamos al Ruach, mis amados hermanos, que nos revele áreas de desobediencia y nos dé el poder para caminar en sus caminos. Aprendamos de Yitro y Moshe la importancia de la sabiduría y el consejo y la humildad. Busquemos consejo piadoso y estemos dispuestos a recibirlo. Compartamos las cargas con los demás, como dice Gálatas 6:2, como Moshe aprendió a hacer, ¿verdad? Yeshua modeló relaciones de amor, servicio y compasión. Debemos seguir a Yeshua en nuestras decisiones. Los criterios para elegir líderes, como menciona Shemot 18:21, son un modelo para toda decisión importante, ¿verdad? Ahora, buscamos la virtud, el temor de Adonai, la verdad, la integridad. Hermanos amados, Yeshua siempre tomó decisiones en perfecta alineación con la voluntad del Padre, como menciona Yohanan 5:30. Ahora nosotros consultamos a Adonai en oración y buscamos su guía en su palabra antes de tomar decisiones importantes. Priorizamos el reino de Adonai y su justicia. Debemos seguir a Yeshua también, hermanos, en nuestro propósito de vida. Hemos sido llamados a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Nuestro propósito es representar a Yeshua en este mundo, ser luz y sal, vivir vidas apartadas para Adonai, vidas kadosh, santas, ¿verdad? Y a mediar su amor y verdad a quienes nos rodean. Hermanos amados, la parashá Yitro es fundamental porque nos muestra el establecimiento del pacto de Sinaí, la entrega de la Torá como guía para la vida del pueblo redimido y la revelación de la santidad y majestad de Adonai. Nos recuerda nuestra necesidad de un mediador, una necesidad perfectamente suplida en Yeshua HaMashiach. Él es el cumplimiento de la Torá, ¿verdad? Aquel a través de quien somos hechos verdaderamente la segulá de Adonai, su mamlechet kohanim y su goy kadosh, ¿verdad? Esta porción nos lleva y nos llama a vivir una relación de pacto a Adonai a través de Yeshua, caracterizada por la emuná, por una emuná profunda, obediencia gozosa que brota del amor y de la gratitud, y un seguimiento comprometido de nuestro Maestro, ¿verdad?, imitando su vida y abrazando nuestro llamado como sus representantes en la tierra. Mientras estudiamos estas palabras antiguas, nuestros corazones deben encenderse con la visión del reino de Adonai, un reino inaugurado por Yeshua y que esperamos en su plenitud en su regreso pronto, ¿verdad?, anunciado también
con sonido de shofar, como dice 1 Tesalonicenses 4:16. Que esta porción de la Torah, mis amados hermanos, nos impulse a vivir en santidad y expectativa, participando activamente en la extensión de su reino, aquí y ahora, siendo testigos fieles, ¿verdad?, de su poder redentor, tal como Jitro lo reconoció hace milenios en el desierto. Amén. Amados hermanos, será con nosotros hasta la siguiente semana, si nuestro Abacadosh así lo permite. En tanto, le agradecemos que nos haya reunido hoy y con ese gozo de poder haber estado juntos y escudriñar su hermosa palabra. Será con nosotros, mis amados hermanos, hasta el siguiente Shabbat, cuando podamos reunirnos y continuar escudriñando la palabra de Adonai en la siguiente parashá. Shabu Atov, mis hermanos. Shabu Atov.